De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 22. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros bien sabéis, a este que fue entregado según el determinado designio. Vosotros lo matasteis, clavándole en la cruz por manos de los impíos. A este, pues, Dios le resucitó, librándole de los dolores del Hades. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, he tenido durante el día de hoy dentro de mí una palabra y una frase. Y la frase es el Cristo de la fe. El Cristo de la fe. Más o menos unido a una experiencia de hace un tiempo en que murió un profesor muy conocido de teología. Y yo no fui a nada de esto que os cuento, pero un compañero sí, fue al tanatorio y se encontró con que no había nadie, con la cantidad de discípulos que tuvo. Y días más tarde, al funeral, y se encontró con lo mismo. Y a mí me chocó mucho cuando me lo contó. Y entonces le pregunté, ¿y cómo será eso? Con la cantidad de gente que ha conocido y la cantidad de gente que ha sido discípula suya. Y este hombre me respondió, mi compañero, me respondió diciendo, es que hay un salto muy grande entre la teología y la fe. Dice, el Dios de la fe, el Cristo de la fe, no se llega tan fácilmente. Y puedes estar hablando la vida entera sin que toques corazones, sin que toques a nadie, sin que funcione el Espíritu Santo por el medio, porque el Espíritu Santo es el que toca. Que una vez Jesucristo resucitado, ya es el Espíritu de Jesucristo, o el que nos viene, por lo menos, por medio de Jesucristo. Ha habido épocas en la historia, si habéis leído el libro del Papa Ratzinger, Benedicto XVI, sobre Jesús, allí nos cuenta de muchas épocas en las que se negaba incluso hasta la existencia de Jesucristo. En otras épocas Jesucristo pasaba a ser, pues no sé, humano, puramente humano. Actualmente pues se habla mucho y mucha gente le gusta hablar de Jesucristo de Nazaret. No está mal, hablar de Jesucristo de Nazaret, pero puede haber un problema. Y ese problema es que Jesucristo de Nazaret puede pasar toda la vida también en nuestro corazón sin resucitar. Y si no resucita, como dice aquí lo que acabo de leer, pues
no llega ni a nosotros ni a los demás. La renovación carismática no llevo muchos años, yo nunca he oído hablar aquí de Jesús de Nazaret. Siempre he oído del Jesús de la fe, es decir, del que ha resucitado, de Jesucristo resucitado, que ha sido constituido por Dios en la resurrección, ha sido constituido Señor. Por eso se dice mucho entre nosotros el Señor. Ha sido constituido Mesías, el Mesías. Ha sido constituido Señor de la historia, juez de la historia, nombre, el único nombre que se nos ha dado para salvarnos. Entonces este Jesús, pues, a mí fue él que en un determinado momento, como creo que os conté el otro día, no sé si lo conté o no, porque me despisto, pero fue el que me llegó a este Jesús de la historia. Fue el que me llegó. Y yo pienso, digo, pero ¿cuántos años estuve yo verdaderamente sin entender algo en el corazón? Porque aquí no vamos a la inteligencia, ¿eh? Yo no estoy dando una clase, no vamos a la inteligencia, vamos a entender en el corazón. Y a mí me sucedió, y lo cuento siempre porque es mi vida, y no tengo nada más que una. A mí me sucedió que estando en Roma, en un congreso, dentro de la renovación carismática, un sacerdote diciendo la misa, y yo concelebrando, levantó la hostia en el momento de la consagración, y dijo estas palabras: il Cristo risorto. Pues no podéis imaginar, me entró directo, como un dardo en el corazón. El Cristo resucitado. Cerré los ojos y por dentro sentí lo que estaba sintiendo, que es, pero si es verdad, pero si es el Espíritu de Jesucristo resucitado el que está diciendo la misa. Es el Espíritu de Jesucristo resucitado el que hace todas las cosas. Es el mismo Dios actuando por este hombre Jesús, el que lleva a cabo absolutamente todo, empezando por mi vida humana, siguiendo por mi vida espiritual y siguiendo por todo. Pero ¿cómo no me he dado cuenta yo hasta ahora? Pero si ya llevo años diciendo misa, ¿cómo no me he dado cuenta? Bueno, pues se necesita darse cuenta. Se necesita este dardo, este toque, esta llegada del Espíritu Santo a tu corazón, porque no es que no lo tengas, porque evidentemente tú tienes Espíritu Santo porque estás bautizado o bautizada. Claro que lo tienes, pero es bueno sentirlo. Es bueno ser consciente de lo que tienes dentro. Es bueno darte cuenta de que tienes un tesoro maravilloso ahí dentro. Ese tesoro maravilloso, pues nos viene a nosotros por este Cristo resucitado. San Pedro, el primer día de Pentecostés, pues fue en directo. Hasta ese momento, hasta el día de Pentecostés por la mañana, porque era temprano, eran las 9 de la mañana, hasta ese momento, pues los apóstoles eran tímidos, no entendían, no sabían dónde estaban, no conocían el misterio de todo lo que se estaba fraguando allí. Pero cuando vino el Espíritu en forma de lenguas y se posó sobre sus cabezas y entró en su corazón, 120 personas había allí en aquel momento, incluida la Virgen María. Cuando se posó en su corazón y entendieron, hubo un gran ruido, vosotros os acordáis, y entonces la gente se arremolinó
alrededor del cenáculo, y San Pedro empezó a predicar a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado hace poco. Le habéis pedido a Poncio Pilato que lo matara, que lo crucificara. A ese Jesús que creías tan malo, tan malhechor, Dios le ha dado la razón. Dios lo ha resucitado. Claro, predicado esto con fuerza, predicado con Espíritu Santo. Nada menos que el día de Pentecostés, a muchas de aquellas personas, unos 3000 nos dice el libro, pues se les clavó en el corazón. Y claro, se dieron cuenta, ¿pero qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? No hemos entendido nada. Cualquiera de nosotros puede matar a Jesucristo también por no haber entendido. Cualquiera de nosotros puede de una forma o de otra no llegar, porque matar quizá no, pero sí, pero no llegar al destino maravilloso al que Dios nos tiene destinados. Y pedimos que lo crucifiquen, o que no me interese, o no me interesa, o me voy por otras partes, o me quedo con otros valores, o yo qué sé lo que puedo hacer, pero sin llegar a descubrir el misterio profundo de este Cristo a que Dios ha resucitado. Sería no sé, sería la tontería de la vida, ¿eh? Sería para nosotros el pecado más gordo de todos, porque ¿cuál puede ser que esté en medio de ti Dios en figura humana, que tú no lo reconozcas? Que tú no lo reconozcas, y no lo reconoces porque estás a tus cosas, porque estás a lo tuyo, porque no te has dejado nunca penetrar por este dardo del Espíritu Santo que realmente te va a convertir en una persona distinta y en una persona nueva. No te va a cambiar, no te va a hacer demasiadas cosas, pero tener esta experiencia de Jesucristo en el corazón. Yo cuando veo que el Cristo, pues la verdad es que para muchas personas Cristo es una figura muy desvaída, porque generalmente lo creen Dios. Y si Jesucristo es Dios, que lo es, pero si Jesucristo es Dios, y me entendéis, no nos vale para nada. No nos vale ni para confesarnos, porque vamos a confesarnos algunas veces, o va a confesarse un señor y le dices, fíjate en Jesucristo, lo que sufrió, dices, pero Jesucristo era Dios. Y cuando te dicen, Jesucristo era Dios, luego no crees en Jesucristo. No crees en Jesucristo porque no crees en la humanidad de Jesucristo. Estos pobres apóstoles estuvieron 3 años enteros con el hombre Jesús. Con el hombre Jesús y nada más que el hombre Jesús. Ninguno descubrió en serio que era Dios. Fue la resurrección. Fue la resurrección la que les abrió los ojos. Fue la resurrección la que le dijo a Magdalena, ante aquel que él ya creía que era el hortelano, Rabuní. La que cuando dijo Rabuní, fue el Espíritu Santo cuando a Jesús resucitado le dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Es impresionante esta oración. Es la oración más bonita de toda la Biblia. De toda la Biblia. Señor mío y Dios mío. O sea, en aquel momento, ¿qué vería Tomás? Que era muy cabezota. ¿Qué vería? ¿Qué vería para decir Señor mío y Dios mío? ¿Podéis imaginar el chute de Espíritu Santo que tuvo en el corazón en aquel momento para ver que delante de ese hombre que hasta este momento solo era hombre, él pudiera arrodillarse y decir, y Dios mío?
y Dios mío. Pues bien, hay que descubrir en Jesucristo a Dios, pero por su orden, como hombre primero, porque como hombre es el mediador entre Dios y los hombres. San Agustín nos lo dice muy claro: te busqué por arriba, por abajo, por todas partes, pero hasta que no di con Jesús, el hombre Jesús, mediador entre Dios y los hombres, no te descubrí a ti. Porque el camino, la verdad y la vida se refieren a este Jesús, nuestro Jesús. El nuestro, el humano, el de nosotros, el que es como tú y como yo, el que pasó por el mundo sintiendo las cosas que tú sientes, el que verdaderamente te puede entender y el que verdaderamente puede asumir en su resurrección, es decir, en su poder, lo que a ti te pase. Porque cualquier cosa que te pase a ti pasó por Jesús. Como dicen los santos padres, si alguna cosa que te pase a ti no pasó por Jesús, es botín del demonio, no está redimido, porque Jesucristo lo redimió todo. Luego, esa redención de Jesucristo yo la necesito para mi vida, para que esté todo redimido, para que verdaderamente no haya una cosa que en mí que sea mío, es decir, botín del demonio, sino que sea redimido, es decir, nuevo, de cielo ya, de otra dimensión, que es lo que más nos interesa. Siendo hombres como somos y viviendo esta vida y viviéndola a pleno y en plenitud, cada uno como podáis, pero tened abierto el corazón para la nueva dimensión que ya está actuando en mí, que ya está actuando en nosotros. Y qué difícil llegar a esto. Figuraos, yo mismo, claro, doy testimonio porque es que yo no sé otra cosa que decir, que dar testimonio, pero yo llegué a este grupo de Maranata y estuve varios años pues muy guapamente con el Espíritu Santo, porque es muy bonito el Espíritu Santo, y 100 y pico personas que había aquí daban todos testimonio del Espíritu Santo. Qué guapo es el Espíritu Santo, la palomita. Era un Dios que no molestaba nada, todo lo contrario, te daba cositas interiores. Como dice San Ambrosio, te puede enamorar. El Espíritu Santo tiene poder para actuar en tus mismísimas hormonas. Y te puede hacer una fuerza interior y te puede, pues no sé, sentir una realidad nueva, enamorarte, sentir a Dios tan vivo en tu corazón, y qué bonito es el Espíritu Santo. Pero yo como predicador, porque claro, desde el principio, como fraile que era y fraile dominico, yo tengo el subtítulo de OP, que no significa obras públicas, significa orden de predicadores, porque mucha gente lo confunde. Pues claro, tuve que predicar desde el principio. Y entonces yo predicaba al Espíritu Santo, sus dones, sus frutos, sus carismas, la comunidad que hacía en medio de nosotros el Espíritu Santo. Porque esto era ahora también, pero entonces era muy chulo. Al principio, hace 40, 50 años, era muy chulo, era una novedad. Era una novedad la gente, cómo se quería, cómo se abrazaba, cómo se besaba. Cómo la gente, digamos, había una cota, una altura de alegría que manifestaba que había una cosa muy especial. Y entonces estaba muy bien. De los de fuera no te entendía casi nadie, pero lo compensaban los de dentro.
porque los de dentro eran tan majos. ¿Y por qué vas tú a esas reuniones? Pues yo nunca decía porque la gente era muy maja, pero tenía mucho que ver con esto. Sí, sí, porque no se descubre tan fácilmente, pero el Señor te lo va revelando. Pero utiliza mucho la comunidad, utiliza mucho a la gente para crear intimidad, porque la intimidad en los actos litúrgicos, no creáis que es tan fácil tampoco en las parroquias ni en ningún sitio. Suele ser pues una cosa que, bueno, no sé, grandes fiestas litúrgicas con órganos y con cosas que al final ha salido tan bien, lo hemos hecho tan bien, que probablemente ninguno haya rezado absolutamente nada. Porque cuando todo sale tan bien y los cantores lo hacen maravillosamente y el que predica maravillosamente y todos y cada uno, ciriales incluidos, están perfectamente sincronizados y todo, entonces es signo muchas veces de que nadie ha rezado nada. La gente ha estado más al tema que tenía que hacer. Es que yo tengo que hacer esto, que no se me mueva la vela, que no se vaya para allá esto, que dé el paso como en el desfile militar. No empieces tú con la izquierda cuando todos los demás soldados empiezan con la derecha, porque entonces la televisión te saca el fallo muy claramente. Pues bien, después más tarde que yo empecé a predicar y notaba interiormente que el Espíritu Santo me llevaba a Jesucristo y tenía que predicar de Jesucristo y que no me gustaba, y está claramente en la Biblia, está claramente en San Juan. Hablará de lo mío, dice Jesús, tomará de lo mío y Él dirá las palabras que yo no puedo decir todavía porque no estáis preparados, pero las dirá Él, que es su Espíritu, claro, las dirá Él, pero desde mí. ¿Por qué? Porque Dios me llevaba a mí y nos llevaba a todos nosotros. ¿A qué? A descubrir un Dios inaudito. Pero eso va a ser Dios, a descubrir un Dios traspasado, crucificado, sangrado, sangrante. Eso no puede ser Dios. Nuestro corazón aborrece la sangre de Dios. Nuestro corazón aborrece las miserias de Dios. Nuestro corazón aborrece pensar que Jesucristo tenía que hacer pis. Nuestro corazón aborrece todas estas cosas, porque no puede hacer pis Dios. Pues mira, hermano, humíllate y adora a un Dios que hace pis. Humíllate y pos. Humíllate. ¿Por qué? Porque es tan bueno para ti eso. A un Dios pequeño, a un Dios que cuando San Lucas nos cuenta al pequeñín de los villancicos, pues sí. Hace poco he visto un cuadro que no lo había visto nunca, pero he visto un cuadro en que la Virgen le estaba pegando a Jesús. Jesús desnudito, boca abajo en el regazo de la madre, y ella pegándole en el culito. Ay, que no me gustó nada, porque a mí me parece que sí, alguna vez tendría que decirle algo, que no se come con la izquierda, que hay que comer con la derecha, como en mis tiempos. Se lo diría, pero tanto como para pegarle. Pero tampoco se extrañe mucho. ¿Por qué razón?
Pues porque las épocas son las épocas. Yo tenía un tío maestro en mi pueblo, tío carnal, que rompió en mi cabeza una vara de avellano por zote. ¿Qué zote? No sé, cualquier cosa. Y al día siguiente tuve que traerle yo, con el chinchón, tuve que traerle otra bala de avellano porque esa era la ley. Aquel sobre el que el maestro rompía la vara, traía otra. Encima, claro que no la buscabas tú, te la buscaba tu padre o te la buscaba quien fuera. Entonces, un Dios. Hay un poeta alemán que se llama Rilke, que dice, ¿cómo me gusta el Dios de los cristianos? Dice, hay otros dioses, él se refiere a Alá, son intactos, son dioses intactos. Nadie les ha hecho sangre, nadie les ha tocado, pero el Dios de los cristianos sangrando por todas partes. Y diréis, ¿y cómo es que Dios quiere que nuestro Dios sea este? Sangrante. Encima, hombre, el que no descubre la humanidad de Jesucristo. Pues mira, yo ahora ya a mis años lo entiendo tan bien que no os podéis imaginar. No quiero otro Dios, es que yo no puedo querer otro Dios en este momento que no haya pasado por las cosas que yo he pasado. Porque ¿quién me las redime? ¿Quién me da la fuerza a mí después de 9 años durísimos de cáncer que tengo todavía? ¿Quién me da a mí eso? ¿Quién me hace hacer a mí una oración cuando estas secuelas me torturan? ¿Quién me hace a mí hacer una oración? El espíritu de este Dios sangrante. Y me lo hace hacer. Y hago la oración y digo, Señor, qué grande eres en mi miseria. Y claro, así uno puede entender, qué sé yo, pues la pobreza, eso que dice Teresita de Lisieux, lo que quiere Dios en mi pequeña alma es que amen mi pequeñez y mi pobreza. Y la esperanza ciega de su misericordia. ¿Por qué? Porque es que la misericordia con la que nosotros somos queridos y amados pasa a través de esta sangre, de este Jesús o de este Jesucristo. Pero yo es que os podía predicar a vosotros un Dios que no tuviera que ver con lo que estáis pasando. Si tu hijo se ha marchado de casa hace 3 días, si le ha entrado un cáncer a la persona que más querías a tu lado, si estás pasando, sabe Dios qué en este momento, ¿quién puede llegar a eso? ¿Quién puede llegar? ¿Quién te puede dar una oración sin caer en las garras del demonio? Porque el demonio inmediatamente te va a decir, Dios, no creas en él, no te quiere. Si Dios te quisiera, no le hubiera pasado eso a tu hijo. Si Dios te quisiera, no hubieras tenido el accidente, porque un segundo antes hubiera desviado la piedrecita. Si Dios te quisiera. Y como eso es racional, tu razón dice, haz caso al demonio, que te está sugiriendo algo muy racional. Y sin darte cuenta estás cayendo en los brazos del demonio. Y es bueno que el Señor de alguna forma te zarandee un poco diciendo, no te das cuenta que te están engañando. Pero para eso hay que tener Espíritu Santo. No te das cuenta de que yo estoy contigo. Y eso lo puede hacer la oración, eso lo puede hacer la comunidad, eso lo puede hacer y decir, sí Señor, y yo sé que todo lo tuyo es bueno y para bien, aunque no lo entienda,
aunque no lo pueda entender todavía. Y cuando te lo dice el Espíritu Santo, pues no te quita. Había una viejina de este grupo. Esa viejina pues entró aquí y recibió la efusión del Espíritu en un seminario como este a los 81 años. El primer día ya se rompió la falda, porque entonces en Maranata había unas sillas que estaban más viejas, rajadas. Se le metió la falda entre la raja de una silla y se levantó impetuosa a decir cosas. Y bueno, se le rompió la falda. Pues esta señora con 102 años menos 2 meses, que fue cuando murió, y estaba totalmente entregada a Jesucristo, a la humanidad de Jesucristo. A mí me decía, mira Chus, tú me has predicado tanto la humanidad de Jesucristo que yo creo que en Dios no creo, solo creo en la humanidad de Jesucristo. ¿A ti qué te parece? Y yo le dije, sigue por ahí, que no vas mal. Sigue por ahí más. Dice, pero a mí lo que yo no puedo llegar a entender en Jesucristo es que no fue viejo. Porque claro, a los 102 años, después de haber sufrido lo que había sufrido, la pobreza enorme de esa mujer, analfabeta, pero lista como alambre, Jesucristo no fue viejo. Y entonces yo creo que la vejez no la ha redimido. Y por eso es tan mala la vejez. Digo. Concepción, por favor, no me metas en líos. Porque me pilló a mí en offside. O sea, me pilló fuera de juego. ¿Quién le contesta a una vieja de 102 años que la vejez no está redimida porque Jesucristo no fue viejo? Búsquenme ustedes un teólogo que pueda decirle a esta señora, sí, ahí. Y yo le empecé, digo, mira, tú sabes lo que es la vejez, ¿verdad? La vejez significa estar de más. Nadie te escucha, nadie te hace caso. No, por más que tengas una idea bonita, es que no te la consideran. Te hacen 1000 cosas que no te las tienen que hacer, porque puedes hacerlas tú, pero como eres viejo, pues te las hacen, con lo cual te inutilizan para todo. O sea, como si estuvieras expulsado, como si fueras nada, estás metido en un pozo. Eso es la vejez, mira, estás metido en un pozo. Y hay personas que pasan por arriba, por el brocal, gente maja, porque la gente es muy buena. Y entonces te saludan y te dicen palabras bonitas. Y te quieren sacar. Pero tú dices no, porque el viejo se da cuenta de que a un viejo no le saca nadie del pozo. Porque el viejo no es que se haya caído en un pozo, y es que el pozo lo tiene dentro. Él es el pozo. Y entonces, ¿quién puede salvar a un viejo del pozo? Digo, pues Jesucristo. Jesucristo fue desechado del pueblo. 2000 años de judaísmo. Y él, nada menos que el máximo representante de todo el judaísmo, los poderes militares, todos los poderes fácticos, los poderes religiosos y todo el mundo lo echaron del pueblo. De más. No solamente estaba de más como la más vieja de todas las viejas que eres tú, sino que estaba expulsado del pueblo. Expulsado del pueblo. Tú sabes lo que significa eso. Nadie le tuvo en cuenta, nadie le tenía en cuenta. Predicaba como los ángeles, nadie le escuchó nada de la predicación. Eso es ser viejo.
¿No te das cuenta que te has redimido? Y decía ella, sí. Sí, porque ser viejo no es una cosa de los músculos. Ser viejo es una cosa del alma, es interior. Entonces sí me ha redimido, y se quedó muy contenta. Y yo, que salí del apuro, pues me quedé más contenta que ella todavía. Digo, ay, Dios mío, es que Jesucristo te redime hasta lo más profundo de todas las profundidades, porque pues está ahí dentro de ti haciéndote eso. No hay posibilidad de escapar de Jesucristo, porque tenemos que llegar a un amor profundísimo a Jesucristo, de tal forma que cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Que os pase en la vida lo que sea, que nos pase en la vida lo que sea, pero no como adheridos o fieles a Jesucristo, o con una espada para cargarse a todos los que vayan contra Jesucristo. Jesucristo no necesita que le defienda a nadie. Jesucristo lo único que necesita es que tú acojas su amor. ¿Qué más te da que diga y hable todo el mundo contra Jesucristo? Acoge su amor. Y su amor dentro de tu corazón hace más fuerza que 1.000 millones de personas luchando contra Jesucristo, que nadie va a poder contra Él. Y Él es absolutamente poderoso. Pero que nada, ni nadie pueda quitarte a Jesucristo del corazón. Pero para que ese pegamento superglue, hay un pegamento que se llama superglue, ¿no? Que es mucho pegamento, pues ese es el Espíritu Santo. Tienes que tener ese Espíritu Santo dentro de ti, que es el que te revela a Jesucristo, el que te da el amor, el que te da la gracia maravillosa de poder querer a Jesucristo. Si yo no tuviera en este momento a Jesucristo, iba a decir la mitad de mi vida, que no, mucho más, hombre. ¿Dónde voy yo con mis años ya? ¿Qué me queda a mí de vida? Nada más que, no sé, ni el 10%. Y tengo un 100% de vida, o más, ¿eh? Pero el resto ya lo hace Jesucristo, el resto ya lo hace la esperanza, el resto ya lo hace la vida eterna, el resto ya lo hace algo que realmente pues me llega al corazón, en lo más profundo de mí mismo, algo que supera todo lo superable. Jesús es el Señor, pero el Señor, pero el Señor de tus intimidades, el Señor de lo que a ti te parece que nunca puede ser Señor tuyo, porque es que te quiere redimir todo, porque si no, cualquier cosa que no te redima, inmediatamente te ataca otro Señor. Si no tienes al Señor Jesús, ¿sabes cuál es el Señor que más daño te hace? El miedo. Tómalo como te dé la gana, o asúmelo como puedas. El miedo a todo, porque hay un miedo cerval en lo más profundo del colectivo humano y del individuo humano. Tienes miedo a todo, no te das cuenta, y tú por eso andas siempre galleando, pero es por miedo. La soledad profunda del pecado original, la verdad más honda de nosotros mismos, ¿cuál es? ¿Cuál es la verdad más honda tuya y mía? La necesidad de que nos quieran. Tenemos una necesidad profundísima de que nos quieran, porque eso te da vida y elimina el miedo, porque si no, el miedo te vence. Pero hay un señorío, y es el señorío de Jesucristo, que es capaz de hacer de ti una persona libre y liberada, por encima de muchos miedos. Acaba de venir un fraile
de mí, porque yo soy de la provincia de Oriente. Acaba de venir un fraile con 50 años que entiende mucho de esto que estoy hablando. Y que yo creí que, en fin, tenía muchos años por delante y los tendrá. Pero acaba de venir con un cáncer en el pulmón, sin haber fumado nunca, y más cosas, muchas cosas gordas, con los 50 años. Da gusto verle, porque tiene potencia interior, es decir, lo está viviendo de una forma, pero interior, no como esos que tienen cáncer y dicen, voy a luchar y voy a poder contra el cáncer. Mira, vas a luchar y no vas a poder contra el cáncer. El cáncer es poderosísimo cuando es, o cuando el Señor quiere que... No, el Señor no quiere que sea el cáncer poderoso. Entonces da gusto sencillamente, ¿por qué? Porque la humildad profunda de esto es en el Señor y esto es del Señor y ya está. Me ha tocado, pues me ha tocado. Pero estas cosas ahí muestran que Jesucristo, el hombre Jesús, porque todo esto tiene que ser el hombre Jesús, porque Dios no sufre. El que murió por nosotros fue el hombre Jesús. El que estuvo en el sepulcro fue el hombre Jesús. Por eso la Biblia nunca dice que Jesucristo se resucitó a sí mismo. Nunca. Fue resucitado por el Padre o fue resucitado por el Espíritu. Pero Jesucristo no se resucitó a sí mismo. Entonces en el sepulcro, claro que estaba Dios. Teóricamente hablando, estaba Dios porque no se va a separar la divinidad de la humanidad de Jesucristo, ya sabemos, ¿no? La unión hipostática siempre, pero no funcionaba como Dios, funcionaba como tú y como yo cuando estemos en el sepulcro. Así va a funcionar, así vamos a funcionar. Cuando resucitó como hombre, cuando se aparecía con llagas. Dios no tiene llagas. Cuando está sentado a la derecha de Dios Padre está como hombre, intercediendo por nosotros. Es la intercesión del hombre Jesús, que por la unión hipostática es divino, tiene personalidad divina también, pero sin confundir las naturalezas, como dice el Concilio de Calcedonia. No confundas y no creas que Jesucristo pasó por este mundo jugando a las naturalezas. Ahora hago de Dios y hago que este vaso se transforme en un pajarito. Ahora hago de hombre y que me den una torta. No. Jesucristo pasó por este mundo como hombre. Como uno de tantos. Como hombre. Pero está en el poder del cielo, a la derecha de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí. Lo importante es que somos para Dios. Lo importante que es el hombre Jesús para todos nosotros. Pues bien, termino y os voy a contar una cosa que me pasó a mí de esto de la redención y ya termino. Escribí un artículo una vez que lo titulé La calva redimida, cuando yo no sabía nada, pero todavía sabía. La calva redimida. Yo cuando tenía unos 40 años o así, pues se me empezó a caer el pelo y a ponerse blanco. Fue un trauma. No creáis que no. Las mujeres no sabéis de esto tanto como los hombres. Pero un hombre que se peina y se le queda la mitad del pelo en el peine, le entra un no sé qué, que dices que chus, tú ya no vales para. Tú ya no vales para nada, tú esto. Estaba de prior de un convento de 150 frailes. Fue al levantarme de la siesta, me fui al espejo. Era el convento de los dominicos de la Cuesta de Alcobendas.
El sol se ponía por Fuencarral, es decir, directo a mi espejo. Y voy yo, me levanto y me miro al espejo y digo, qué desastre de cara y de cabeza. Lo que hizo el sol, pero yo no lo veía como que lo había hecho el sol, era que yo estaba así, y estaba calvo, cano, bueno, un desastre. Y entonces, pues, me angustia, iba a decir que me angustié, pues algo sí. Hay un algo de angustia y de impotencia, y hay algún rollo de esos que merece, no tanto como un psiquiatra, pero bueno, porque al fin y al cabo lo vas chupando poco a poco en la vida, las cosas que te van pasando. Yo, a mí y a todos los demás. Y entonces de repente como que entendí o escuché dentro de mis adentros, entrégame tu pelo. Y lo escuché como del Señor. Pues ya tenía cierta experiencia. Entrégame tu pelo. Y yo decía, Señor, ¿pero para qué quieres mi pelo? ¿Para qué querrá Dios el pelo de un calvo? Entrégame tu pelo. Bueno, me paré un poco, pero al final digo, te entrego mi pelo, Señor, te entrego. ¡Qué maravilla! Me he quedado calvo, me he quedado cano, me he quedado todo. Ni un solo miedo ni preocupación. Desde entonces, en todos los referentes de aquí para arriba, en mis periferias, en lo de fuera. Es que me ha dado lo mismo que se me caiga el pelo, que no se me caiga, nunca me he fijado, nunca, no sé cuántos. Me voy 15 días de vacaciones, se me olvida el peine, me voy. O sea, es que ni un solo miedo, ni nada de nada. De tal forma que viviéndolo desde dentro, yo le he dado muchas gracias a Dios. Digo, Señor, qué maravilla. Porque a todos vosotros, si no tenéis miedo, os importa un pepino estar calvos. Pero como tenéis un miedo cerval, al qué dirán, a esto, lo de más allá, me voy a poner guapo, me voy a poner esto, me voy a poner lo de más allá. A mí me queda mucho, porque solo fue redimida la calva. Lo demás no. O sea, me queda mucho por redimir todavía. Pero yo sé lo que hay ahí. Una experiencia que parece tonta, pero para una persona en particular puede ser interesantísima. Señor, me has quitado esa psico lo que sea que yo tenía, pues con mis arrugas, que yo tenía con mi no sé qué, que yo tenía con mis cositas, que a mí me parecía que yo iba para monstruo. Pues bien, tú vas para monstruo y resulta que vas tan tranquilo por toda la vida. Desde entonces, hace más de 40 años que sucedió esto, y yo he sido el hombre más feliz presentando mi cara, mi cabeza y todo. Incluso hace poco le oí a algunas señoras decir que yo soy muy fotogénico. Lo último que me faltaba por escuchar. Digo, Señor, esto es obra tuya, porque si no es tuya no puede ser de nadie. Pues bien, hermanos, Jesús es algo dentro de vuestro corazón que el Espíritu Santo va a meter, y yo le pido que os meta también el profundo sentimiento y convicción de que cualquier cosa en vuestra vida menos perder a Jesucristo. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Vuestra salvación depende del momento en que os encontréis con Cristo hombre. El nombre es el Cristo hombre. Cuando tú te encuentres con Cristo hombre, verás si te da ganas de abrazarlo. Desde tu vida, desde tu cáncer, desde tus dolores,
abrazar sus dolores. Y si lo has vivido aquí, el abrazo que os vais a dar se va a oír por todo el cielo. Jesucristo, hombre. No esperes abrazar a Dios, que a Dios no se le abraza. Pero al que ha puesto Dios, al Jesús hombre, al que pasó por lo tuyo, el abrazo que le vas a dar va a ser gordísimo. Y nunca te podrá decir aquella frase, no te conozco. No, no te lo podrá decir nunca, porque le conoces. Y le conoces en tus sufrimientos, en tu vida, en tu desastre, en tu pobreza y eso. El abrazo que le vas a dar. Y la salvación consiste en Jesús hombre. Incluso el que vendrá al final de la historia es la humanidad de Jesucristo, viene a juzgar al mundo. Es Jesús hombre el que te dará el abrazo último y definitivo y eterno. Jesús hombre, que el Espíritu Santo, y para esto vale mucho un seminario como este, te revele la profundidad teológica y espiritual profunda de la humanidad de Jesucristo para ti, para tu vida, sobre todo para tus cruces, porque Él tuvo mucho que ver con la cruz. Gloria al Señor.